Aplicación esa. Y vamos a ver. Ya estaremos en los grabando. Bueno, parece que sí. A ver, jóvenes, bueno, entonces ahorita no voy a utilizar esta, jóvenes, voy a utilizar el teclado, el dedo en el celular para que vayan viendo lo que se va sombreando. A ver. Lo primero que tenemos que hacer es vamos a cambiar los interruptores, nos vamos a esta parte de aquí, sí, le damos con el dedo, nos aparece y luego nos vamos aquí donde dice I/O, entradas, salidas, y luego aquí nos vamos a los switches que queremos cambiar, seleccionamos ese y luego vamos aquí donde dice switch, y luego presionamos donde dice push button. Tenemos que checar que cambie, sí, ya cambió a push button, ahora nos ponemos save, y ya cambiamos el primer interruptor, vamos a cambiar unos 4, entonces otra vez, selecciono switch, push button y save. Selecciono el switch, otra vez el nombre de switch y luego push button y save. Selecciono el switch, el nombre, cambio el push button y le pongo save. Y el último es switch, push button y save. Ahí está, jóvenes, ¿sí? Entonces le ponemos que save y cerramos esta parte de aquí. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es arranque en clave y paro de un circuito. Ahí lo que vamos a hacer es por partes, ¿verdad? Aquí ya tengo un contacto normalmente abierto conectado a una bobina así. Está normalmente abierto. Si yo lo energizo y si yo lo presiono, se va a cerrar y va a energizar a la bobina. Le va a poner el lado positivo y el lado negativo está conectado. Entonces va a energizarse la bobina asociada a este nombre, que es una salida, asociada con el nombre. Acuérdense que esto es la parte interna, son internos estos, pero hay nombres que están asociados a los contactos físicos externos, y 00 va a ser el botón de arranque, lo que tenemos en la primera posición de los interruptores, ¿verdad? ¿De cuáles? De los que tenemos aquí, le ponemos play, ¿sí? Y aquí aparecen todas las entradas con los nombres que se deben poner para que le interprete el programa, ¿verdad? O para que los asocie las salidas o lámparas a las que van a estar asociadas internamente, ¿verdad? Esas son las que tendríamos. Acuérdense que también pueden ser relevadores internos, los M en algunos simuladores o los B en otros simuladores. Por ahí vi que manejaron un B, ¿verdad? Que son relevadores internos. Bueno, entonces le damos stop. Cuando entre el comercial hay que esperarse a que termine para poder salir, porque son versiones gratis, ¿sí? Parece que si le dan salir antes no se sale hasta que termina. Entonces van a disculpar el anuncio. Y ahorita continuamos. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, si ahorita se alarga mucho el video, lo hago de nuevo. Entonces hay que manejar los timers, el tone, con retardo al encendido, y el TOF con retardo al apagado. Son muy similares, son parecidos, ¿verdad? O sea, uno se tarda en prender y en otro se tarda en apagar, después de que se dio el flanco de subida o el flanco de bajada. A ver, parece que ya nos podemos salir. Sí, ahí está. Ya regresamos. Ahora sí. Bueno, entonces, a ver, vamos a darle play para que vean cómo ya tengo un interruptor que cuando yo lo presione va a encender la bobina y va a prender la lámpara asociada a ellos, ¿verdad? Entonces, a ver, si yo presiono con mi dedo y lo mantengo presionado, prende la bobina, pero si lo suelto, se apaga, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que idear? Idear el enclave o el sello magnético o la memoria, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Es poner el contacto de esta bobina o relevador, el contacto abierto de esta bobina o relevador asociado a esta bobina o este relevador, conectarlo en paralelo con el botón de arranque, ¿verdad? Aquí vamos a poner que en paralelo todos los interruptores sensores que queramos que prendan la bobina, y en serie todos los interruptores cerrados que queramos que apaguen la bobina. Esas eran unas claves. Y luego otra es quién prende la bobina y quién apaga la bobina. Entonces, a ver, entonces ya tenemos que aquí ya la podemos prender, o queremos hacer un enclave. El enclave vamos a hacer como dijimos. Entonces nos vamos a la parte de edición. Aquí donde aparecen los símbolos, lo que vamos a grabar. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues agregar un branch, ¿verdad? Una ramificación como esta, ¿verdad? Para poner un enclave, y ya seleccionamos, ¿verdad? Y donde lo posicionemos, ponemos la columna donde va a aparecer. Ya apareció en la parte de abajo. Le vamos a seleccionar el interruptor normal ambiente, lo vamos a poner ahí, ¿verdad? Porque es un paralelo con el botón de arranque. Nomás que me pregunta el nombre de ese contacto, ¿de quién va a ser? Pues de la bobina de salida, ¿verdad? Bueno, de la bobina asociada a este relevador de salida, ¿verdad? Que va a ser el nombre o el contacto abierto de esta bobina de este relevador. Entonces lo cambiamos aquí en archivo y luego nos vamos aquí donde dice file. A ver, ya aquí, ¿por qué me apareció otro? A ver, permítanme.
A ver, permítame, es aquí en... Bueno, ahí ya se me trabó un poquito, no me respondió. Ahí otra vez, en File, le damos File y nos vamos a la parte de, aquí donde dice I, le damos un toque y luego vamos donde dice, va a ser salida, escogemos la O. ¿Y cuál salida va a ser? Va la O 2.00, que viene siendo la que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces le decimos que ok, ahí está, ¿sí? Y luego le decimos que lo agregue o la adicione. Ahí está, joven, ya tengo arranque en clave, ¿verdad? ¿Qué va a hacer cuando yo energice, cuando yo cierre la bobina? Vamos a verlo aquí. Le ponemos play, ¿sí? Y vamos a presionar el interruptor. Cuando yo presione el interruptor, energizo la bobina, ¿verdad? Y su contacto asociado, como es un relevador, su contacto abierto se va a cerrar, que es el de abajo, ya está cerrado ahí. Entonces, aunque yo suelte el interruptor de arriba, el pequeñísimo momento en que se empieza a contraer o empieza a reducir el campo magnético en la bobina es suficiente para seguir conectando la bobina, ¿verdad? Por esta parte llegaría la alimentación y si la sigue energizando la bobina, pues el contacto que estaba abierto sigue cerrado y entonces pues la sigue energizando y es como se mantiene el sello magnético o la memoria, ¿verdad? Porque pusimos un 1 y lo quitamos o alimentamos y lo quitamos y se quedó enclavada o sellada, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya tenemos el enclave. Ahora para poderlo apagar, pues necesitamos desconectar aquí, cortar la línea para que se desconecte la bobina y se energice. ¿Qué tenemos que agregar? Un normalmente cerrado aquí, ¿verdad? Que cuando lo presionemos se abra. Bueno, entonces paramos. Y ahora escogemos el interruptor normalmente cerrado, este de aquí. Y lo posicionamos en la tercera columna, bueno, aquí en la cuarta columna. Ahí me pregunta qué nombre va a tener. Acuérdense que este sí es otro interruptor, es otro sensor. Va a ser el interruptor normalmente cerrado que va a abrir, ¿verdad? O el abierto que va a activar la salida. Ahí le ponemos en el nombre, en el archivo. ¿Quién va a ser? El I00, no, el I01, va. Siguiente interruptor. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tenemos interruptores, el normalmente abierto, el normalmente cerrado, este de aquí. Ahí le ponemos que agregue, que adicione, ahí está. Ya tenemos ahí nuestro sistema, ¿verdad? Es el normalmente abierto, el normalmente cerrado. Si yo presiono el normalmente abierto, va a energizar la bobina. La bobina va a hacer que su contacto abierto se cierre y va a meter también alimentación por aquí, ¿verdad? Aunque yo desconecte el de arriba, por aquí va a seguir alimentándolo. Vamos a verlo. Le ponemos play. Sí, a ver, vamos a apagarlo. Ahí está. Ahí es donde estaría al principio, ¿verdad? Fíjense bien, si yo presiono, se enclava, si se energiza la bobina, se enclava, se cambia el contacto normalmente abierto de la O00. Si lo suelto, aunque suelte el de arriba, por abajo hay alimentación, entonces sigue alimentando la bobina. Ahí está el arranque en clave, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hacemos para parar? Presionando el botón I01, ¿verdad? Ahí está. Sí, jóvenes, se vio cómo desconectó la energía y ya se restableció el sistema otra vez. Arranque en clave, paro. Es arranque en clave y paro, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, ya sería lo que teníamos que lograr primero, es un enclavamiento, ¿verdad? Una señalización de, por ejemplo, de este relevador de OC, pues podemos poner los B que ustedes manejaron ahí, son relevadores internos y pues tiene bastantes relevadores y los contactos asociados a ese relevador, aunque se supone que físicamente es uno, internamente usted puede poner los que quieran, ¿verdad? 20, 30, 40, los que quieran. Bueno, vamos a conectar el timer que va a depender del contacto abierto de esta bobina, ¿sí? Entonces, a ver, nos vamos a stop y los vamos a... apareció otra vez la comercial. A ver, déjenme quitarlo, ahí está. Entonces, ¿qué queremos agregar? Queremos agregar un timer, va a ser uno de aquí. Le damos enter y luego ¿cuál va a ser? El ton, ¿verdad? Este es el que conectaron al encendido. Ya me dice que dónde lo voy a poner. Entonces le damos un clic por aquí abajito con el dedo. Y ya me aparece, me va a aparecer el timer. Me pregunta el tipo de archivo, puede ser el timer 0 o el timer 1, cualquiera de los dos. Hay varios timers. Acuérdense que tiene como 50, 80 timers, ¿verdad? Te lo damos enter ahí donde dice pregunta el nombre y le ponemos una constante, pues le ponemos el 1. Pero podemos poner el puesto el 0, ¿verdad? Nomás hay que asociar este timer con sus contactos. Y luego me dice cuánto tiempo quiero ponerle, pues aquí le voy a poner unos 8 para que alcancen a ver los cambios, ¿verdad? Le decimos que ok. Y le decimos que lo agregue. Ahí está el timer ya configurado, ¿sí? El tiempo base es 1, el valor preestablecido va a ser de 8 y aquí es cuando va a acumularse. Obviamente tiene su
su bobina de T dada, de que ya se hizo, ya que se realizó, que ya transcurrió el tiempo y la que está totalizando, ¿sí? Son diferentes bobinas que se pueden utilizar para diferente aplicación. Bueno, a ver, ya pusimos el timer, pero ¿quién va a prender el timer? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién lo va a prender? Pues el contacto abierto asociado a esta bobina, ¿verdad? Que dijimos que energizamos, enclavamos, y cuando energicemos la bobina, el contacto asociado a esta bobina abierto se va a cerrar para que energice el timer, y al energizarse el timer va a empezar a transcurrir el tiempo, y cuando llegue 8 segundos se va a energizar esta bobina, que es la T2.1 DN, ¿sí, jóvenes? Es la que dice que ya está hecha, que ya está dado, ¿sí? A ver, entonces, nos falta poner quién va a prender al timer. Acuérdense que quién va a prender, quién va a apagar a los actuadores o bobinas que tenemos de este lado. Ya se me volvió a apagar, perdón. Bueno, ahí está, así regresamos rápido. Entonces, a ver, quedamos que ¿quién va a prender el timer? Pues un contacto abierto, ¿que de quién? Pues de la bobina, ¿verdad? Que es lo que queremos que haga, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí en esta parte, que es de los básicos. Entonces generamos un contacto abierto, lo seleccionamos, lo ponemos en la segunda columna, me pregunta el nombre de ese contacto, ¿quién va a ser? Quedamos que él es asociado a la bobina O00, que es el contacto que se va a cerrar. Entonces aquí en File, le damos File, y luego aquí en donde están las Is, le damos un toque, y vamos a seleccionar la que es de la salida, ¿sí? Este sí ya está bien direccionado, es la O00, le decimos que OK, le decimos que le agregue, y ya tenemos nuestro circuito que activa el timer. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando el timer transcurra su tiempo y se dé, o ya se establezca, o se dé por hecho? Pues que el contacto que dependa del T1DN, ¿verdad?, se cierre y me prenda otra lámpara, la segunda salida. Bueno, entonces vamos a ver, nos vamos a esta parte de aquí, ¿verdad? Agregamos un renglón completo con una bobina, y la posicionamos aquí en esta parte, le damos otro toque aquí, va a aparecer la bobina. Me va a preguntar el nombre de la bobina, es la bobina de salida, es la 2, o la I001, ¿verdad? A ver, entonces aquí en archivo, le damos un toque, y en vez de 000 va a ser la 00O01, ¿verdad? Cambiamos el bit y le ponemos que es la 1. OK, ¿sale? Le decimos que agregamos. Ahí está. Ahora fíjense bien, esa bobina de salida o esa lámpara de salida, ¿quién la va a prender? Dijimos que el contacto abierto de la bobina del TD1, del T1, cuando ya se dio. Entonces, a ver, ponemos un contacto abierto que se va a cerrar, ponemos un contacto abierto, seleccionamos lo posicionamos aquí en la segunda columna, ¿sí? Va a ser el abierto de quién, va a ser el contacto, qué nombre va a tener. Pues va a ser el del contador. Entonces vamos a archivos, y aquí le damos un enter donde está la I, y aquí está la T, ¿sí, jóvenes? Que es del temporizador, ¿verdad, jóvenes? Creo por ahí dije contador. Bueno, es la del temporizador, pero ¿cuál? ¿Qué bit, sí? Sería el O001 o el 016, acuérdense que va hasta 16 bits. Va a ser el DN, aquí le cambiamos, ¿verdad? Le damos en base y nos dice cuál, el DN, el TN o el Enable. Le decimos que el DN, ¿verdad? Le decimos que OK, es cuando ya transcurrió y que ya se pasó el tiempo del timer. Ahí le ponemos que agregar y ya estaría completo nuestro circuito. Entonces, uno para arranque, uno para paro, enclava esta salida. El contacto de la salida hace un enclavamiento, ¿va? Con sus contacto abierto, pero también ese mismo contacto va, cuando se energice la bobina, va a activar o habilitar el timer. Una vez que habilita el timer, lo alimenta, empieza a contar. Si yo desconecto la habilitación, se resetea y se va a cero, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, se habilita, empieza a contar, y si no se quita la alimentación, a los 8 segundos se va a cerrar el contacto o se va a encender esta bobina que se llama T2.1.DN, la que ya se dio, ¿verdad? Que ya se realizó el tiempo de conteo de su timer. Y entonces se va a cerrar este contacto que está abierto y va a energizar la salida 2 que está marcada como O0.01, ¿verdad? Si la primera es O000, la segunda es O01, ¿verdad? Entonces le damos play. Ahí está, jóvenes. Entonces uno es arranque, enclave, ¿verdad? Ahí está, fíjense cómo está contando ya el timer, pero si yo la apago, se resetea el timer. Fíjense, si yo la desenergizo, se resetea el timer y se va a cero. Entonces otra vez, arranque enclave, ¿sí?
Y ahí energizó este de aquí, se energizó. Cuando se energizó, conecta se cierra el contacto abierto de las bobinas del elevador, o sea, la bobina 00A, y empieza a contar el timer. Y se debe encender la segunda salida. A ver, vamos a ver por qué aquí nos encendió la segunda lámpara. Aquí quedamos que es TD1N. Fíjense bien, aquí en el timer pusimos que es el timer 0 y aquí es el TD1. Hay que corregir esto. Entonces, paramos nuestro sistema, le damos stop. Sí, ahí bueno, fue un pequeñito detallito. Tiene que estar todo bien asociado. Entonces aquí le damos doble clic para editar, ¿verdad? Me pregunta que si quiero editar, le digo que sí. Y un clic sostenido es para borrar el elemento, ¿verdad? Entonces ahí le decimos que queremos editar el archivo A. Ahí. Y fíjense bien, no es el timer 0, es el timer 1. Entonces aquí vamos a darle un enter y seleccionamos el 1. Ahí está seleccionado el 1. Le decimos que actualice. Y listo, ahora sí ya está corregido. Ahora sí ya debe funcionar, jóvenes, ¿sí? A ver otra vez. Le damos play. Le damos arranque el sistema, ¿verdad? Al arrancar el sistema se enclava, pero también habilita el timer que está contando. Fíjense bien, cuando va a llegar a 8 se va a habilitar esta bobina, cierra este contacto y al cerrar este contacto habilita la segunda lamparita, ¿verdad? Y eso sería lo que hicimos en el ejercicio. Espero que le entiendan un poquito más. Entonces otra vez apago con el interruptor de arranque, apago el sistema de encendido, ¿verdad? Y todo lo que dependa del encendido general que vendría siendo o del relevador general, que podría ser un interno, ¿verdad? Pues se va a apagar, ¿verdad? Como este depende para que prenda el timer, se va a apagar. A ver, déjenme apagar esto porque luego por ahí puede ser algo inapropiado. A ver, otra vez, arranque, empieza a contar, ¿verdad? Se cierra la bobina, se energiza la bobina, se cierra los contactos, ¿verdad? Se enclava y energiza el timer, va contando y va a llegar a 8, se activa su T.dn, se cierra su contacto y se activa la segunda salida, ¿verdad? Entonces tenemos que, si reseteo o desconecto el sistema del primero, se abren todos los demás sistemas y se apagan. ¿Sí, jóvenes? Ese sería grandes rasgos. Gracias. Vénganse, aquí no me tardé tanto porque me sigo tardando, pero bueno, es importante que 17 minutos.